Hebreos, otra vez, vamos a seguir en nuestro estudio esta tarde en la carta a los Hebreos. ¿Vale? Y mientras que buscamos Hebreos, muchas veces en un día, siempre tenemos que considerar el precio, ¿no? Precio a veces de comprar algo, si vale la pena. Algunos de nosotros en la congregación, por temas de salud, tenemos que considerar el precio de nuestra dieta, ¿no? El precio de cuánto cuesta a veces de comer de manera sana, ¿no? Y esta tarde vamos a hablar de precios. Y vamos a seguir en Hebreos capítulo 5. Esta tarde, aunque estuvimos en capítulo 5 varias veces ya, pero en Hebreos el capítulo 5 es un capítulo. Realmente no todo el capítulo, pero la exhortación que encontramos en Hebreos capítulo 5 a partir del versículo 11 hasta capítulo 6, versículo 12, es una exhortación clave en el libro de Hebreos, porque nos ayuda a entender el contexto de los primeras personas, primera congregación que ha recibido esta carta. Y que también nos ayudará a mejor entender toda la carta de Hebreos, ¿no? Porque podemos entender a lo mejor el contexto, ¿no? de esta carta. Hasta ahora hemos visto que Hebreos nos exhorta a vivir una fe viva con valentía, según los dones y bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Vale? Ese es el énfasis de Hebreos, ¿vale? De vivir una fe viva con valentía, ¿no? Nos llama a seguir a Cristo aun cuando nos implica sufrir por su nombre. Nos llama a vivir una fe que muestre que busquemos lo porvenir en un lugar celestial y permanente, ¿no? Que permanece para siempre. Y también hemos visto que nos llama a escuchar la voz de Dios, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer textos entre nosotros y te invito. Vamos a empezar primero para ver que Hebreos nos llama vivir una fe que muestra que busquemos lo porvenir, ¿no? Que no vivimos solamente para el presente, pero nos llama a vivir por lo porvenir. Y si alguien, Johnny, si quieres leer en capítulo 13 de Hebreos, ¿vale? Vamos a ver algunos textos antes de entrar en este. Hebreos 13, los versículos 13 y 14. Hebreos 13, versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14 también. Sí, 13 y 14 en capítulo 13. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Eso es, ¿vale? Hebreos nos exhorta a vivir por lo porvenir. También nos exhorta a vivir nuestra confesión de fe en comunión con una congregación local y no dejar de congregarnos con esta congregación. Hebreos 10:25, habría que leer Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Vale, entonces otra, ¿no? Énfasis que tenemos en Hebreos. Y hasta ahora hemos visto también que nos llama a escuchar la voz de Dios, ¿no? Que es leer Hebreos 12:25, la primera parte. Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Vale, entonces nos exhorta a escuchar la voz de Dios, ¿no? Y escuchamos la voz de Dios por medio de las Escrituras, ¿no? Y los que han predicado el Evangelio a nosotros, ¿no? Y los que predican entre nosotros en una congregación como nuestra, ¿no? Últimamente, lo que hemos visto en Hebreos capítulo 5 ahora, ¿no? Vamos en Hebreos capítulo 5, los versículos 11 hasta versículos 6, versículo 12, hemos visto que el autor exhorta a sus primeros lectores y a nosotros también, ¿no? A no ser perezosos, en vivir la fe, no ser perezosos. Por ejemplo, vemos en los dos extremos, versículo 11, capítulo 5, versículo 11, acerca de tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar porque sois muy lentos para entender. Y luego, capítulo 6, versículo 12, no os hagáis perezosos, sino más bien imitad a aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa, ¿vale? Entonces tenemos dos extremos, ¿no? No ser lentos de oír, es decir, que no ser perezosos a la hora de escuchar la palabra. Y luego, versículo 12, otra vez, no ser perezosos, ¿no? De imitar, ¿no? El ejemplo de los que han predicado la palabra a nosotros. Y en cuanto a esos primeros lectores, el autor les exhorta a seguir adelante a la madurez en la fe, imitando la madurez de los que han predicado la palabra a ellos, ¿no? No ser perezosos, pero seguir adelante en la madurez. Que Hebreos exhorta a nosotros que crezcamos en la fe, ¿no? Que no seamos estancados, pero que seguimos creciendo en nuestro entendimiento del Evangelio, en nuestro entendimiento de la gracia y el poder que Dios nos ha dado por su gracia vivir, ¿no? Para Él. Vale, hoy vamos a mirar con más detalle de esta parte de Hebreos y vamos a mirar en versículo 13. ¿Vale? Hebreos 5, 13, para ayudarnos a interpretar y mejor aplicar Hebreos a nuestro contexto. ¿Okay? Nuestro contexto que vivimos, porque no vivimos en el contexto de los primeros lectores, pero vivimos en nuestro contexto, ¿no? ¿Vale? ¿Quién, para leer, José, ¿quieres leer el versículo 13 por nosotros? Para nosotros. Hebreos 5:13. 5:13, sí, claro. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Vale, sí, porque es niño, ¿vale? Entonces, es exhortación, porque recordamos que por algún motivo que hemos visto antes de este versículo 12, por algún motivo los primeros lectores, por quizá de sufrir la humillación por su fe y a veces la pérdida de sus bienes, y algunos hermanos han perdido su vida por Cristo, lo que han hecho es cerrarse en sí mismos, ¿no? Porque dice el versículo 12, aunque debíais ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios, ¿no? Vuestra situación es tal que aún tenéis necesidad de leche y no alimento sólido, ¿no? Entonces, lo que han hecho es encerrarse,
¿no? En lugar de anunciar las buenas nuevas a otros y enseñar a otros. Y por eso dice el 13, ¿no? Que estás actuando como niños, como inexpertos en la palabra de justicia. Entonces, nos preguntamos y pensar, ¿no? ¿Cómo respondemos cuando sentimos el menosprecio de otros por nuestra fe? ¿Cómo respondemos? ¿Vale? Para pensar, ¿cómo respondemos? Puede ser de un amigo o de un familiar, incluso puede ser de un compañero de trabajo. ¿Cómo respondemos cuando sentimos el menosprecio de otros por nuestra fe? ¿Qué viene a nuestras mentes cuando oímos la palabra discípulo? ¿Qué viene a nuestras mentes cuando pensamos en la palabra discípulo? Discípulo de Cristo. ¿Quieres leer Mateo, Johnny? Mateo o Teresa, Mateo 16. El Evangelio de Mateo es el primer Evangelio en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 16, el versículo 24. ¿Vale? Porque allí Cristo va a decirnos lo que es de ser discípulo. Capítulo 16. Capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ser un discípulo de Cristo. ¿Qué pensamos nosotros cuando oímos la palabra discípulo? ¿No? Jesús dije, negarse a sí mismo, toma su cruz y síguele. ¿No? Los primeros lectores de Hebreos sufrían por su fe y les costaba estar firmes y seguir a Cristo, como acabamos de leer Mateo 16, 24. Pues a lo mejor lo que viniera a la mente del autor de Hebreos habría sido la frase que hemos leído en versículo 13, capítulo 5, versículo 13. La palabra de justicia. ¿Vale? La palabra de justicia, de ser expertos, no inexpertos, pero expertos, ¿no? En la palabra de justicia. Un hombre que se llamaba Policarpo, que era un discípulo o fue enseñado por el apóstol Juan, ¿no? Que fue un mártir por el Evangelio. Él escribió una epístola que se llama Epístola a los Filipenses, ¿no? Que no era un apóstol, pero en aquel entonces era costumbre de escribir epístolas a tu iglesia, ¿no? Entonces él era un obispo, un pastor de una iglesia en Filipo, seguramente en Efesio, pero escribió una epístola a Filipenses y asoció la frase, la palabra de justicia en su epístola con el llamado a la paciencia en medio del sufrimiento. ¿Vale? Por ejemplo, eso es lo que escribió este hombre en su epístola. Dice que seamos pues, y suena mucho como las epístolas de Juan y también Hebreos, ¿no? Dice que seamos pues los imitadores de su paciencia, de Cristo, está hablando de Cristo, de su paciencia. Y si sufrimos por su nombre, sufrimos por el nombre de Cristo, glorifiquémonoslo, porque este es el ejemplo que Él nos ha dado en sí mismo. Y esto es lo que
que nosotros hemos creído. Entonces es lo que dice a sus lectores. Los exhorto a todos a obedecer a la palabra de justicia y a perseverar con toda paciencia. Entonces él relaciona esta frase con el sufrimiento de Cristo, ¿no? La palabra de justicia es de entender y comprender el Evangelio, ¿no? Y las implicaciones de ser un discípulo de Jesucristo. Porque Cristo sufrió y era paciente en su sufrimiento. Entonces, obedecer la palabra de justicia y su ejemplo, ¿no? Y perseverar con toda paciencia. Podemos decir que la palabra de justicia es la enseñanza fundamental para vivir según la santidad. La palabra de justicia. Por hemos visto hasta el siguiente, en versículo 14, ¿no? Dice que, y todo aquel, versículo 13, que se alimenta de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque no es más que un niño. Luego en versículo 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Vale? Esta palabra de justicia es fundamental para vivir una vida santa, para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? La palabra de justicia, de ser dispuestos a sufrir por Cristo, como Cristo ha sufrido por nosotros. Y pues sabemos que en nuestro contexto hoy en día en España, nadie pierde la vida por la fe, ¿no? Sufrimos en otras maneras hoy en día, ¿no? En España. Pero podemos decir, podemos ser humillados, podemos ser menospreciados, podemos ser incluso maltratados por ser un seguidor de Cristo, ¿no? Maltratados. ¿Hasta qué punto, esa es la pregunta, hasta qué punto estamos dispuestos a sufrir por amor a Cristo? ¿Hasta qué punto? ¿Hay algo que valoramos más que a Cristo en nuestras vidas? ¿Hay algo que estamos agarrando que no estamos dispuestos a soltar de las manos al Señor? Hay momentos en nuestro corazón que decimos al Señor, hasta aquí y nada más, ¿no? Y así ignoramos su señoría sobre nuestras vidas. Dice que ignoramos, porque si somos creyentes, el Señor es el Señor de nuestra vida. Y no podemos negarlo ni escaparlo, pero podemos ignorarlo. Podemos ignorarlo si no somos dispuestos a dejar todo a su mano, ¿no? Cuando el autor dice en versículo 13, inexperto en la palabra de justicia, implica que la posibilidad de sufrir de nuevo la humillación y a lo mejor la muerte, este temor de sufrir por Cristo les dominaba y condicionaba su conducta, ¿vale? Por eso deben ser maestros de otros, pero aferrado a sí mismo, dice que no, hasta aquí y nada más, no voy a sufrir más. ¿Vale? No voy a perder más. ¿Y a qué punto estamos dispuestos de sufrir, ¿no? Porque es una cosa de creer el Evangelio, ¿vale? Pero es otra cosa decir que, mira, cuando alguien me insulta, no voy a volver con insulto, ¿no? Voy a humillarme por amor a Cristo y a lo mejor sufrir, ¿no? O alguien va a maltratarme por quizás estoy intentando a compartir el Evangelio y me maltrata con una palabra, una palabrota, algo, ¿no? ¿Cómo vamos a responder, ¿no? Si somos expertos en la palabra de justicia,
vamos a sufrir la humillación, ¿no? Por amor a Cristo, ¿no? A lo mejor, ¿no? Y no volver mal por mal, sino volver bien por mal. Hay algo que nos impide rendir todo a Cristo para seguirle a la madurez espiritual. Estamos dispuestos de humillarnos delante de otros, de sufrir por el nombre de Cristo. Que el Señor nos ayude, ¿no? Que nos ayude, porque somos de carne. Que el Señor nos ayude a rendir todo área de nuestra vida, toda actitud a Él y seguirle a la madurez espiritual para la plena certeza de la esperanza en Cristo, ¿no? Que dice capítulo 5, versículo 11, no, capítulo 6, versículo 11, Hebreos 6, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre el mismo afán hasta el final, hasta que vuestra esperanza se realiza plenamente. Y luego, no os hagáis perezosos. Que imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia ya han heredado las promesas que leímos en el versículo 12, ¿no? Sino más bien imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que el Señor bendiga su palabra, ¿no? Y que la palabra nos da este ánimo, ¿no? Y esta fuerza de vivir por Cristo y rendirle a toda área de nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra.